majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas el Rey de Gloria. Muy buenos días, hermanos, queridos amigos, todos que nos ven. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de reflexión en la palabra de nuestro Señor. Los invitamos a cada uno de ustedes a que nos acompañen de inicio a fin en el sentido de podernos llenar de la palabra del Señor. Bienvenidos entonces sean cada uno de ustedes a este tiempo y que la paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Les quiero en este momento invitar a que abramos la palabra del Señor para dar lectura al libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, el versículo número 10. Hemos visto, mis hermanos, que las autoridades, quienes están a cargo en puestos de autoridad, están haciendo todo lo posible por poder parar las cosas que están pasando allá afuera, básicamente y estrictamente, inclusive por esta pandemia que se está dando. Y la palabra del Señor nos ayuda y nos alienta y nos dice lo siguiente, mis hermanos, y si usted ya tiene el versículo ahí abierto en la palabra del Señor, Efesios 6:10, le invito a que pueda leerlo junto conmigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así dice la palabra del Señor y estaremos meditando en este capítulo, por lo que le invito a que en este momento podamos cerrar nuestros ojos y vamos a elevar una palabra del Señor a nuestro Dios, una palabra de oración a nuestro Señor. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, Padre Santo, oh Dios del cielo, en tus santas manos queremos hoy ponernos, Padre Santo. Señor, hay muchas cosas, Señor, que están alrededor sucediendo, están pasando, Señor. Cosas muy dolorosas, Padre Santo, porque son nuestros familiares, son nuestros hermanos, son nuestros amigos, son vecinos, Señor, mi Dios. Aquellas personas que ya no están con nosotros fueron padres o hermanos, Señor, mi Dios. Fueron madres, fueron hermanas, Señor, mi Dios. Fue alguien conocido, Padre Santo. Y es doloroso, Señor, mi Dios, poderlos ver partir, Señor. Y quizás de esta manera que fue inesperada. Mas, oh Dios del cielo, nuestra fe y nuestra confianza está en ti, Señor mi Dios. Y queremos, Señor mi Dios, confiar hoy, Padre Santo, y depositar, Señor mi Dios, nuestras fuerzas, nuestras cargas, oh Dios, en tus santas manos, para que no seamos nosotros, sino que seas tú, Señor mi Dios, el que lleve y nos ayude a sobrellevar todas estas dificultades. Como dice tu palabra, Señor, que estemos, Señor mi Dios, fortalecidos en ti y en el espíritu de tu fuerza, oh Señor. Mi Dios amado, que hoy podamos, Señor mi Dios, fortalecer esa esperanza y esa fe en ti, Señor mi Dios. Llénanos, te ruego, Padre Santo, a todos los que nos están viendo, Señor mi Dios, también, que tu Espíritu los alcance, Señor, y llena sus corazones, Padre Santo, hoy de esta palabra, Señor mi Dios, de este mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, bendigo este tiempo, Señor, en tu santo nombre, Padre mío, oh Dios del cielo, y te ruego que puedas ayudar, Señor, a tu predicador, al pastor, tu siervo, Señor mi Dios, que viene con tu palabra, Señor mi Dios, y con el mensaje tuyo, Señor. Padre Santo, que todo el mundo estemos entonces hoy concentrados, Señor. Bendice abundantemente a quienes están, Señor mi Dios, en este momento conectados, a sus familias, desde los más pequeños hasta los más grandes, Señor. Todos necesitamos de ti. Esta es nuestra oración, que la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera, queridos hermanos y nuestros amigos, queremos llenarnos de la palabra del Señor, por lo cual voy a invitar a nuestro pastor, César Parrales, quien tiene el mensaje de la palabra del Señor. Pastor, bienvenido. Gracias, mi hermano. Buenos días, amigos, hermanos que nos escuchan, que están conectados en las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que es un placer acercarnos a ustedes por medio de este tiempo, y qué grato es saber que podemos hablar de las cosas del Señor. Mi hermano ya habló hace un momento de la lectura bíblica y quiero que la busquen allá en Efesios capítulo 6, el verso 10. Y quiero darle lectura a unos textos más adelante que la palabra del Señor nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y quiero orar por este momento con la ayuda del Señor. Padre Todopoderoso, tú que gobiernas, que tienes el control de todas las cosas. Tú que sabes cómo está pasando nuestro país y el mundo entero, Señor. Cada provincia, cada de nuestro territorio, te ruego que tú les cubras en tu nombre. A los siervos, a las esposas de los pastores que están pasando momentos difíciles, Señor, por tus siervos que han tenido que partir hacia tu presencia, Señor, por tu gracia. Te ruego que tú sostengas a sus familias, oh bendito Salvador. Y en esta mañana tú sé dándonos la fortaleza, sé tú ayudándonos, sé tu Espíritu Santo usándolo para que tu palabra corra en nuestros corazones. Y toca los corazones también de nuestros amigos, de las personas que están ahí conectadas, Señor, para que sea tu palabra llenando nuestras vidas. Te lo agradezco porque tú eres digno de suprema alabanza. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana hablaremos en la guerra de la fe. El apóstol Pablo les amonesta a los hermanos de Éfeso porque no estaban viviendo o no estaban sirviendo a Dios. Prueba de esto es que les importaba más el camino de los hombres o les parecía a ellos que les interesaba más la opinión de cualquier ser humano que la misma opinión del Dios Todopoderoso. Y es interesante porque el Señor nos está hablando en su palabra y Pablo le está hablando a los hermanos en Éfeso. Cuando la palabra de Dios hace referencia a las acechanzas del diablo, se está refiriendo a las cosas del infierno. ¿Por qué? Porque tenemos una constante guerra con el mundo. Sus principios van en contra de Dios y no dejemos que nuestras debilidades como la desesperación, el temor, la ansiedad, frustraciones, falta de confianza en la provisión, falta de fe sean vistas por el mundo. En estos días hemos tenido noticias para nuestro país muy devastadoras. Hemos tenido noticias que no alientan en nada. Pero, ¿cómo podemos hacerle frente para mantenernos firmes en esta guerra que la denominamos de la fe? ¿Cómo podemos hacer para que nuestro espíritu, nuestra vida física puedan estar tranquilas con tantas cosas que nos están pasando? Pero quiero llevarlos con la ayuda del Señor, que usted me acompañe para escuchar lo que Dios tiene para hablarnos en Efesios capítulo 6 del verso 10 hasta el 20 o hasta donde el Señor nos permita llegar. ¿Cómo podemos mantenernos en la guerra de la fe? ¿Cómo podemos estar allí de una manera tranquila, de una manera segura? Y la palabra del Señor nos dice en el versículo 10, quiero que usted vaya al verso 10, donde habla Efesios capítulo 6 y arriba hay un subtítulo que se llama la armadura de Dios. Pero mire lo que dice el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es indudable que en este tiempo se han caído algunos fundamentos del mundo. Se han caído algunas fortalezas que el mundo la tenía como segura. Se han caído las fortalezas como el dinero, como la fama, como el conocimiento, como las profesiones y muchas cosas más se han caído. Cosas que parecían que nunca caerían, pero cayeron. Y son estas cosas que han debilitado a muchas personas, incluido a los creyentes, como estaba sucediendo en ese entonces en la ciudad de Éfeso. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo estamos guiándonos en medio de estas tormentas, en medio de estas turbulencias que el Señor ha permitido que pasemos? Y es interesante que la palabra nos dice en Efesios verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No hay duda alguna que hay algunas situaciones que a veces nos ponen a pensar, pero es importante que nosotros los creyentes y los que
de una u otra manera escuchan la palabra del Señor, tenemos que darnos cuenta de lo que dice la Biblia. La idea en este texto es fortalecernos en el Señor. Esta palabrita en su idioma, o esta frase en su idioma original, significa háganse fuertes, ¿sí? Háganse fuertes, pero no en las cosas pasajeras, sino que háganse fuertes, como dice el texto, en el poder de su fuerza. Yo no puedo tener el poder para hacer mucho. Más, tal vez puedo hacer las cosas necesarias en mi casa, si es que las podría hacer. Pero más que eso, el Señor nos dice que nuestras fuerzas, si yo o usted o todos queremos hacernos fuertes, espiritualmente hablando, debe ser en el poder de sus fuerzas. Y el poder de la fuerza del Señor no es como la esperaba en ese entonces el pueblo de Israel. No es que en ese entonces queremos hacerlo de otra manera, no. En ese entonces mucha gente esperaba a un Terminator, no sé, tal vez esperaba a un guerrero, no sé. Pero el poder del Señor en la actualidad es lleno de pureza, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de compasión hacia los demás, lleno de esa provisión física y espiritual, como lo manifiesta su palabra en el Salmos 28, el verso 7. Y ahí usted va a notar lo que dice el Salmos con respecto a este tema y llama a reflexionar a cada uno de nosotros la palabra del Señor que dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y note que la palabra de Dios nos está diciendo bienaventurado el hombre, perdón, estoy leyendo otro texto, era el Salmo 84:5, creo que dije la cita mal, pero el Salmo 84:5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Si nosotros lo entendemos de una manera sencilla, nos podemos dar cuenta que Dios nos dice que es dichoso aquel que tiene las fuerzas puestas en el Señor. Y es por eso que la palabra nos dice: fortaleceos en el poder de su fuerza. Yo no sé cómo usted tomó las noticias en esta semana. Me imagino que fueron noticias que en muchos sacaron lágrimas, en muchos sacaron preocupación, en muchos es probable que hubo una desesperación, una angustia. Pero el Señor quiere llegar con una palabra de Él diciéndonos: fortaleceos en el Señor, fortalezcase en mí, fortalezcase en el poder de mi fuerza, lo que está diciendo nuestro Padre Celestial. Y como les decía hace un momento, el poder de las fuerzas del Señor es llena de misericordia, es llena de bondad, es llena de paciencia. Él nos entiende. Cuando nuestras vidas se postran delante de su presencia, cuando las fuerzas se nos agotan, cuando ya decimos ya no puedo más, cuando todo parece que se nos terminó, está ahí el Señor presente. Y Dios nos dice en este tiempo: fortalezcanse en mis fuerzas. Y es por eso que nosotros en esta guerra de la fe tenemos que estar firmes, seguros, pero fortalecidos en el Señor. No como yo lo quisiera hacer, sino como Dios lo manifiesta en su palabra. El apóstol Pablo advierte a los hermanos de Éfeso que están en contra de la estructura. Cuando una persona está fortalecida en las cosas del Señor, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso que es estar en contra de una estructura satánica bien definida en la esfera invisible. Es decir, que si nosotros hacemos lo que al Señor le agrada, nuestra fuerza va a estar en Él y nos va a dar muchas bendiciones. Porque Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que el Señor nos está hablando en este tiempo que si hay alguna situación adversa, entonces tenemos que fortalecernos en el Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo le decía: no tenemos lucha
contra sangre ni carne, sino que tenemos lucha contra huestes de maldad, que lo que más anhelan es que en este tiempo nosotros lleguemos a una desesperación. Pero Dios nos está hablando en su palabra. El salmista le dijo allá en el Salmo 28, ahora sí, en el Salmos 28, 7, si usted lo nota, este Salmos 28, 7, que dice de la siguiente manera, si usted me sigue, sería estupendo. Mire lo que dice. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Y mire, lo precioso de la palabra dice que Jehová es mi fortaleza. La pregunta ¿es la fortaleza en estos tiempos? Qué duro para muchos, pero qué bendición para aquellos hijos del Señor que dicen, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo, en él confió mi corazón y sigue confiando por la gracia de Dios. Yo no quiero que tú pienses en otra cosa más, mi querido hermano o amigo, sino que podamos confiar que la fortaleza está en Cristo Jesús. El apóstol Pablo advierte a los hermanos en Éfeso muchas cosas. Por esto nos insta a tomar una situación muy interesante. El Señor nos dice en su palabra, en el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Note cómo el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Éfeso y también a nosotros en este tiempo. ¿Cómo nos dice? Por tanto, tomad la armadura de Dios. La fortaleza que nosotros busquemos o que cada hijo de Dios busque en el Dios Todopoderoso, entonces lo va a llevar a que también tome de la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es importantísima en estos tiempos. No quiero tocar todos los elementos de la armadura de Dios por el tiempo, pero quisiera centrarme en los 3 artículos o en 3 cosas de la armadura de Dios que pueden ser muy beneficiosas en este tiempo que estamos en una guerra de la fe, en una guerra en la cual nosotros debemos de proclamar que Cristo es nuestra fortaleza. Efesios capítulo 6, verso 14 está el primer artículo de la armadura de Dios que tomaré en este tiempo, que dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es algo interesante que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Satanás es un mentiroso por excelencia y ha usado muchísimas artimañas, ¿verdad? Satanás es así, es un cabal mentiroso, si podríamos llamarlo de esa manera. Satanás es mentiroso por excelencia, pero el creyente cuya vida es controlada por la verdad puede derrotarlo en el nombre de Jesús. El creyente que se mantiene siempre en la verdad va a estar seguro de saber y de ejecutar que tiene la victoria en Cristo Jesús. La verdad es Jesús. Es lo esencial para vivir una vida victoriosa. Cada vez que nosotros hablemos de la verdad, estamos refiriéndonos exclusivamente a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y es lo esencial para nuestras vidas. Es lo esencial para nosotros una vida llena de victoria. En el Salmos 40:11, que hemos estado leyendo esta mañana bastante, los salmos, en el Salmo 40:11 hay un texto que a mí me encanta mucho. Siempre lo nombro este versículo y creo que es una ayuda mucho para este tiempo. Mira lo que dice. Jehová, no retenga de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Mira lo que dice mi querido hermano. Jehová, no retenga de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Hay mujeres de integridad, hay hombres de integridad,
Yo creo que sí. Yo creo que sí hay hombres de integridad. Que no haya muchos, también lo creo. Pero un hombre o mujer de integridad o lleno de verdad tiene una conciencia limpia y puede enfrentarse al enemigo sin ningún miedo. Porque el íntegro tiene su poder en el Señor Jesucristo. La persona íntegra siempre va a hablar la verdad, cueste lo que cueste. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos dispuestos a decir la verdad. No estamos dispuestos a compartir la verdad con nuestros seres más cercanos. Peor con los lejanos. Y nosotros tenemos que ser leales y ser frontales en decir la verdad. En Proverbios 12:19, ahí hay un texto que dice que el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Ese texto en Proverbios que lo cité, cuando habla que el labio veraz permanecerá para siempre, se está refiriendo a los justos, a los que de una u otra manera tienen esa relación en buscar de la presencia de nuestro Padre Celestial. Satanás es efímero, va a llegar el tiempo que Satanás sea derrotado, pero la verdad permanece para siempre porque es el Señor Jesucristo. Si no vivimos una vida de verdad, no podemos usar la palabra de verdad. Una vez que la mentira entra en la vida de una persona, todo empieza a desmoronarse. Cuando la mentira cuando la mentira está en la vida de una persona, sin duda, todo va a desmoronarse. Y escucha mentiras que a veces se creen que son verdad, como de decir, todo está bien. Todo está bien para desmoronarse. Pero el creyente o la persona que tiene la fortaleza en el Señor, que toma la armadura de Dios, siempre va a hablar con verdad. Nosotros tenemos que decir la verdad en estos tiempos. La verdad se llama Jesucristo. La verdad única es que nos dice en su palabra que es el único que puede perdonar nuestros pecados en el nombre de Jesús. La verdad única que nos dice es que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es por pura voluntad del Dios vivo y verdadero. ¿Cómo debemos usar el cinturón de la verdad? Porque está hablando en ese entonces de artículos de la armadura. Pero el cinturón de la verdad tiene que ser usado de una manera que llene nuestras mentes, que llene nuestros corazones con la palabra de Dios. Por cierto, en algunos tienen que ser un cinturón más grande, por si acaso, ¿no? Pero es importante que nosotros tomemos el cinturón de esa verdad que es en Cristo Jesús. Como dice la palabra del Señor, este texto quiero que lo busque en Proverbios 3:3. Mira lo que dice Proverbios 3:3. La palabra del Señor nos manifiesta lo siguiente. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Jamás podemos dejar pasar esto. Cuando tomamos este instrumento de la armadura como la verdad, va a ser difícil que el enemigo ataque. Va a ser difícil que las dudas lleguen a nuestros corazones. Porque si tomamos el cinturón de la verdad, va a llenar nuestros corazones, va a llenar nuestras mentes. No de noticias que vengan a afectar nuestras vidas, sino de noticias que cambien nuestra manera de vivir. Noticias frescas, noticias buenas, como el Evangelio de Salvación. Que permite que cuando una persona lea el Evangelio, pueda tener una paz y una tranquilidad bajo la gracia del Señor. Estamos en situaciones complicadas, como les dije, pero si nos mantenemos en esa guerra firmes en la fe, el Señor va a darnos muchas bendiciones. Y quiero utilizar el segundo instrumento, que es en Efesios capítulo 6, el verso 16. Miren lo que dice Efesios 6, 16. Note lo que dice. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo al que se refiere era grande, que cubría y protegía toda la parte delantera de un soldado. El escudo era resistente en ese entonces
y era cubierto de cuero. Lo cubrían de cuero porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero servía como un aislante protector. Es decir, que si una flecha llegaba al escudo con candela o fuego, el mismo cuero lo tenía que disipar. Perdón. Y era muy característico que en ese entonces se utilizaran esos escudos grandes recubiertos de cuero. No cuerina, sino el cuero, el legítimo, el de la verdad. Con la fe en el Señor Jesucristo, podemos apagar todas las flechas que nos dispara el enemigo. Todos esos dardos que nos llegan a nuestra mente, que nos llegan a nuestros corazones, que nos llegan de una manera que quieren destruirnos. Pero si estamos protegidos por el escudo de la fe, en medio de esta guerra, los dardos que disparará Satanás o los que lanza Satanás a nuestros corazones, a nuestra mente, lanza dardos como las dudas, lanza dardos como mentiras, lanza dardos como malos pensamientos, lanza dardos como el deseo de pecar y muchas otras cosas más. ¿Cuántos en este tiempo tal vez han escuchado noticias y ha penetrado por allí o ha querido entrar la duda? Y nosotros tenemos que recubrirnos así con el escudo de la fe en el Señor Jesucristo para que ese escudo sea protegiéndonos de los dardos con candela que tira el enemigo. Me refiero a la parte espiritual. El deseo de pecar. Y Dios nos dice que tenemos que creer en Jesús. Y creer en Jesús es tener fe, es confiar que aun en medio de las adversidades, Dios se va a mostrar en el nombre de Jesús. Le pregunto, mi querido hermano, ¿Dios ha faltado con algo en estos tiempos? Y de seguro nosotros podemos decir, jamás. Dios siempre ha sido y será fiel con nuestras vidas. Hebreos capítulo 10, verso 22. Hay algo allí que tenemos que leerlo con el entendimiento, por supuesto. Y la palabra del Señor nos dice en Hebreos 10, 22 lo siguiente. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, si estoy teniendo fe o si estamos teniendo fe en Cristo Jesús, entonces vamos a acercarnos con un corazón sincero. Y si no hay esa fe, entonces la Biblia nos indica, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, es decir, claros, muy claros, que nuestra fe es la fortaleza, que nuestra fe en el Señor es nuestra fortaleza, que nuestra fe en el Señor nos va a dar muchos réditos, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Por eso en este tiempo, queremos animarles y animarnos en cuanto a decir, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, creyendo y decirle, Señor, en esta guerra, en esta batalla, tú siempre estás conmigo, tú vas por delante de todo. Nosotros los creyentes debemos ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos de Dios y su obra en nosotros. Estos ataques pierden efectividad cuando nuestra vida se está centrada en la fortaleza que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dardos han llegado a su casa? ¿Cuántos dardos han penetrado y nos han hecho mucho daño? Pero ¿cuántos dardos pueden salir disparados si estamos con el escudo protector que es la fe en Cristo Jesús? Mucha gente tiene miedo de la pandemia y en muchos casos entendible. Pero si estamos protegidos, Dios va a saber darnos lo que a nosotros nos corresponde. Los creyentes debemos alimentar nuestra fe en Dios leyendo, memorizando las Sagradas Escrituras, pasando tiempos a solas e intimidad con nuestro Dios,
No dejemos de alimentar nuestra mente de la verdad sobre quién es Dios y de lo que somos nosotros para Él. Y la palabra del Señor nos indica qué somos nosotros para Él. Nosotros somos su pueblo, el pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero tenemos que creerlo firmemente, que Jesús es aquel que nos sostiene. De esta manera, usar la verdad cuando aparezcan los dardos del enemigo, como las dudas y las demás artimañas, de seguro el Señor va a ayudarnos. En ese tiempo de intimidad, ahora con la familia, cuando usted se reúne probablemente en la sala con sus hijos, cuando está allí en esa tertulia, usted puede decirle o podemos decirle a nuestros familiares, el escudo protector es la fe en Cristo Jesús. Y cuando está ese escudo protector, entonces no hay nada ni nada que pueda tocar a sus hijos, porque el Señor es nuestra fortaleza. Y la última que quisiera tratar es en Efesios. Por favor, si vamos una vez más a Efesios capítulo 6, el verso 17. Mira lo que dice mi hermano, o miremos junto lo que dice el verso 17. Mire, 2, 3. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, que el tercer elemento es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice aquí que es la espada. Dice, y es la espada del Espíritu. Esta es la única arma de ataque. Las anteriores son más bien defensivas. Pero la espada del Espíritu sirve para dos cosas. Para defendernos como para atacar al enemigo. La espada del Espíritu es así. Es más, la Biblia nos enseña que la palabra, la espada, penetra hasta lo profundo del alma. Dice que tuerce los tuétanos y entra a lo interior la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos alumbra a diario. Es la que alumbra nuestro caminar. Es la que también puede iluminar nuestras mentes con la enseñanza del Evangelio. Por eso hay un salmo muy conocido por usted y por mí, el 119, 105, que dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando la palabra del Señor es lumbrera en nuestro caminar, sirve para encaminarnos en lo correcto, para encaminarnos en lo que el Señor quiere. Cuando la palabra está en nuestras vidas, es una lámpara que alumbra nuestra mente, alumbra nuestro entendimiento y nos da la sabiduría necesaria para poder afrontar estas situaciones muy complicadas. El creyente con la palabra del Señor, o nosotros los creyentes con la palabra de Dios, le debemos hacer frente a las mentiras, a las dudas, a los malos pensamientos. ¿Y cómo hacerlo? Por medio de la palabra de Dios. Nos defendemos y lo atacamos por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo no quiero decirle que salga a la calle y empiece a gritar. No necesitamos gritar. Y no necesitas machacar nada. Lo que nosotros tenemos es que entender que la palabra de Dios me dice que es lámpara a mis pies. Y si es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, es decir, que mi entendimiento o nuestro entendimiento es diferente. Y puedo discernir cuando el enemigo me quiere atacar con malos pensamientos, y puedo decir con las palabras del Señor que sean echados fuera en el nombre de Jesús. ¿O acaso la palabra del Señor no nos dice que en estos tiempos habrá tantos rumores? Es cierto. Pero la palabra del Señor nos dice: confiad, tranquilos, yo he vencido al mundo. El mayor ejemplo es el Señor Jesús. Y creo que usted se sabe este relato. Cuando el Señor Jesús salió del tiempo del ayuno, cuando estuvo 40 días y 40 noches, en Mateo capítulo 4 vemos la tentación del Señor Jesús. Dice la palabra que entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo,
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Imagínense si se le apareció a Jesús, ¿cuánto se nos va a aparecer a nosotros? Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínense en este tiempo. Él respondió y le dijo, escrito está. ¿Qué usó el Señor aquí para defenderse? La palabra de Dios. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si usted sigue el relato, va a darse cuenta que Dios usa la palabra para defenderse y también usa la palabra para desviar esto y atacar al enemigo en el nombre de Jesús. Entonces, dice el verso 11, entonces, el 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, escuche. Entonces le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra del Señor, el mismo Jesús la utiliza para defender y para atacar. Y nosotros tenemos que tener claro esto. La palabra del Señor, bien establecida en nuestras vidas, es una defensa y también para poder defendernos en el nombre de Jesús. Y es importante que nosotros tomemos la armadura de Dios. Y esta armadura aquí se la conoce como la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si como buenos creyentes usamos bien la espada del Espíritu, mire, el enemigo podrá tirar dardos por cualquier lado, que lo tire, no importa. Puede tirar dardos de mentiras, de alguna artimaña hacia nosotros, de alguna calumnia, de algo para desestabilizar el matrimonio. Puede ser cualquier cosa. Puede tirar lo que sea. Pero si nosotros estamos con las armaduras de Dios, si estamos ahí seguros con la verdad, si estamos allí seguros con el escudo de la fe y si estamos seguros con la espada del Espíritu, puede tirar cualquier cosa y van a ser disipados, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Cristo Jesús. ¿Lo creemos? Porque la palabra del Señor, o empezamos diciéndole, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Como decíamos al inicio, este texto nos dice, háganse fuertes. A ver, ¿cuántos fuertes? Pero fuertes en el Señor. Porque nosotros podemos ser fuertes con nuestros músculos, podemos ser fuertes en algunas áreas, pero no estamos hablando de esas áreas, sino que el Señor nos está diciendo que tenemos que ser fuertes en su poder. Fuertes en saber que mi escudo es la fe en Jesús, que nuestro escudo es la fe en Jesús, que nuestra verdad siempre será el Señor Jesús y que nuestra espada siempre será la palabra de Dios. Y contra estas cosas, entonces vamos a poder vencer las artimañas del enemigo. ¿Cuántas malas noticias hemos recibido en estos días? Acuérdense. Miles, por decirlo así. ¿Cuántas malas noticias no tenemos por las redes sociales? Pero yo quiero pedirle, en el nombre de Jesús, que usted y yo busquemos las buenas noticias. Las buenas noticias las encontramos en el Evangelio del Señor. Cuando usamos la espada del Espíritu, entonces estamos diciéndole al enemigo que sus mentiras no nos atacan, que sus mentiras pasan, que nosotros confiamos en el Señor Jesucristo. Mi hermano, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué más nos dice el Señor en este tiempo? Que no nos desanimemos, que estamos en medio de una guerra de la fe en estos tiempos y que tenemos que mantenernos firmes en el nombre de Jesús. Allí donde tú estás, donde está mi hermano, con su familia, o aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, podemos acercarnos al Señor y usted puede decirle, Señor, yo quiero tener ese poder. Pero este poder no es para que salgas a la calle a hacer daño, no. Este poder es usado para cambiar vidas en el nombre de Jesús. Hace
muchos años atrás el Señor tocó nuestros corazones con el Evangelio de salvación. Y de seguro que desde ese momento que el Señor tocó nuestros corazones, nuestras vidas han sido diferentes. Pero el Señor quiere que nos fortalezcamos en su gracia. No nos desanimemos, mi hermano. De seguro el Señor dará la salida, pero tenemos que tener paciencia en el nombre de Jesús. Y quiero invitarles a leer un último texto, y si usted puede ponerse de pie allí en donde se encuentra, con la Biblia en mano, y buscar primera carta a Timoteo capítulo 6, verso 12. Y vamos a notar algo que llama mucho la atención aquí. En primera Timoteo capítulo 6, verso 12, y mire mi hermano lo que dice, y amigo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Me gustaría repetirlo con ustedes. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mi hermano, nunca desmayemos. Amigo, hay que seguir adelante. Peleemos la buena batalla en Cristo Jesús. Si nos falta fuerza, su palabra nos dice en esta mañana, fortaleceos en el poder de su fuerza. Acompáñame orando. Dios Todopoderoso, en esta mañana o en este tiempo quiero darte las gracias por tu misericordia, por hablarnos a nuestras vidas, por decirnos que sigue habiendo una esperanza, pero fortalecidos en tu poder, Señor. Ayúdanos a tomar los instrumentos de esa armadura, como la verdad, como el escudo, como la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque hay momentos que parece que no podemos, pero de seguro, Señor, tu fortaleza nos anima. Tu fortaleza nos da ese aliento para seguir adelante, Señor. Muchas gracias, porque hay buenas noticias en tu palabra. Y esa buena noticia es que fortalece en Cristo Jesús. Y Señor, guarda a los amigos que nos escuchan. Que tu Espíritu Santo toque los corazones y que ellos también puedan decir desde sus hogares, Cristo es mi fortaleza. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. De esta manera, queridos amigos, hermanos, nos hemos podido alimentar de la palabra del Señor y de su mensaje. Y sabemos hoy, hemos recordado que tenemos toda una armadura para protegernos. Recordemos, meditemos en ella durante esta semana, mis hermanos, y que el Señor los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes ahí en su familia. Si alguien tiene que salir, hágalo con responsabilidad, recuerde aquello, por favor. Y bueno, damos gracias al Señor por su vida, mis hermanos. También recordarles una vez más que tenemos devocionales que estamos subiendo todas las semanas, los días lunes, miércoles y viernes. Les invitamos a que ustedes puedan unirse a observar, a poder ver, alimentarse prácticamente diariamente de estos devocionales que lo están haciendo nuestros hermanos líderes de la iglesia. Así que lo estamos pasando por YouTube en la Iglesia Alianza Maranata-Loja y también en la cuenta de Facebook que lleva el mismo nombre, Alianza Maranata-Loja. Así que los invitamos. También estamos ahora pudiendo publicar el código de Zoom, donde tenemos nuestras reuniones los días martes y jueves para las reuniones de oración. Así que los invitamos también a que ustedes puedan conectarse y compartir con nosotros el estudio bíblico y un tiempo de oración que es muy necesario para estos tiempos. Eso nada más, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes y será pues en una próxima ocasión con la ayuda del Señor. Que Dios los bendiga, hasta pronto.